Bien, Mateo 11:12. Dice la escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. Ok. Entonces, vamos a estar viendo en la versión Reina Valera, es la que les acabo de leer. Luego dice la traducción lenguaje actual, les voy a leer la lenguaje actual. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, dice, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente, decidida, logra formar parte de él. Luego dice la nueva versión internacional, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Por años, décadas o mucha cantidad de tiempo se ha querido establecer qué es lo que quiere decir esta escritura, porque si se fijan hay muchas traducciones. Sí. Usted se va, yo nada más le di 3, pero hay muchas traducciones de la Biblia que se refiere a muchas cosas sobre esto. Unos dicen que se refiere a los violentos, otros dicen que se refiere a los valientes, otros a los esforzados. Entonces ha habido una especie de controversia sobre este versículo y es el que vamos a desgajar el día de hoy. Lo vamos a desbaratar como si fuera un motor y vamos a ver palabra por palabra, cosa por cosa, qué es lo que Dios nos quiere decir en este versículo el día de hoy. Amén. Dígale a la persona que tiene a un lado, Dios te va a hablar. Dígale. Dios le va a hablar. Entonces, la palabra que vamos a ver el día de hoy es la palabra griega. Es una palabra griega que es biasté. Se escribe biastai. Biastai. ¿Sí? Biastai, con B de burro. Biastai. ¿Sí? O de burra, según sea el caso. Nada, es broma. Palabra griega, biasté se pronuncia, pero se escribe biastai, es griega. Y esta palabra, biasté, es la palabra que ha sufrido controversia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unos que dicen que se refiere, ya lo miró en las traducciones, le leí la Reina Valera 60, le leí la traducción lenguaje actual y le leí la traducción, la nueva versión internacional, ¿sí? Entonces, ¿cuál versión está mal? Ninguna. Bueno, o casi ninguna, ¿sí? Pero vamos a verlo el día de hoy. La palabra biasté tiene 3 traducciones, por eso le digo que ninguna está mal, ¿sí? Solamente que a lo mejor por ahí una de ellas puede estar medio desenfocadona, pero nada más, pero no es tan mal. Sí. Tiene 3 traducciones. La primera traducción que tiene es sobre violentos. Sí se traduce como violentos, pero en ninguna manera la palabra biasté, le estoy hablando de la palabra griega biasté, ¿sí? No le estoy hablando de espiritualidad ni de nada de esas cosas, ¿no? Estoy hablando solamente, exclusivamente de la palabra griega biasté, ¿sí? No me estoy refiriendo a nada más. Entonces, la palabra griega biasté se refiere a violentos, pero una persona violenta físicamente. O sea, violencia por el acto físico, no espiritual. La palabra griega, ¿sí? Se refiere a una persona violenta. Una persona violenta, ¿qué es una persona violenta? Una persona que pega, una persona que empuja, una persona que es violenta, vaya. Por unas cachetadas, lo que sea. Una persona violenta. No sé, ¿qué más podemos decir? Una persona déspota, prepotente. Esa es una persona... a esa clase de gente se refiere la primera palabra, biasté. Una persona que es violenta en todo el punto de sentido, no espiritual. No. Una persona violenta físicamente. A eso se refiere la primera traducción, ¿sí? Entonces, la segunda traducción se refiere como una persona valiente. Esa es la segunda traducción, ¿ok? Esta traducción sobre una persona valiente es la que vemos en la
en la traducción lenguaje actual, ¿sí? Una persona valiente, una persona que a pesar de a lo mejor de tener ciertos miedos, la persona se avienta, la persona trata de ser valiente, de no tener miedo y de salirle a las líneas enemigas, ¿no? Una persona valiente, ¿sí? Una persona que actúa, vaya, ¿sí? Sí. Que actúa, ¿sí? Entonces, luego, la tercera traducción se refiere a una persona, quiere decir esforzado. La tercera traducción se refiere a una persona que es esforzada, una persona que se esfuerza. ¿Qué es la palabra esfuerza? Fíjese bien, está compuesta primero de fuerza, ¿verdad? Sí. Y atrás dice es fuerza, o sea, una fuerza extra, una fuerza añadida a la fuerza que tú ya tienes. Por ejemplo, Ramira, no, pues que tiene una fuerza de, no sé, que le pega a la pelota que va a 90 millas por hora, ¿no? Entonces esa es la fuerza de Ramiro. Esa es su fuerza de reacción. Le pega y llega hasta, no sé, hasta Jardín Central. Vamos a ponerle. Entonces ella tiene ya establecido una fuerza. Un esfuerzo de Ramira sería que pegara un jonrón. Quizás a una de 92, de 95. Eso ya es un esfuerzo de ella. ¿Por qué? Porque está sacando fuerzas que normalmente no tienes. Un esfuerzo. Una fuerza que tú no tienes normalmente. Que a lo mejor por la adrenalina, por cosas del momento, dices, no sé cómo le hice, no sé hasta dónde brinqué, no sé hasta dónde me moví, no sé en qué momento lo esquivé, pero es porque es un esfuerzo. Por el momento de la adrenalina, lo que quieras, sacaste fuerza extra, ¿sí? Eso es un esfuerzo, ¿sí? Es un esfuerzo. ¿Qué dice Josué 1, del 8 al 9? Sin irnos de aquí. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En Josué 1. No me acuerdo si es el 5 o el 8 o el 9, pero creo que es el 5. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforzarte y ser valiente. La palabra que está usando aquí, se la aseguro, es viasté. Mira que te mando que seas viasté. Punto. ¿Por qué? Porque la palabra se traduce como esas dos. Esforzado y valiente. Mira que te mando que seas viasté. Si usted lee Josué 1, usted va a ver que va a describe esforzado y valiente varias veces. Usan la palabra viasté. Me llama la atención que aquí la Reina Valera 60, la revisión, para esta misma palabra que acá atrás a lo mejor se usó, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? Pero para la misma traducción, pero en palabra hebrea, que se usó para esa, aquí lo ponen como violento. Solo lo hace la Reina Valera 60. Todas las demás versiones que usted se encuentra en la Biblia no dicen violento. Unas dicen esforzado, otros dicen valiente. Solo la Reina Valera dice violento, ¿sí? Entonces, esto ha sido una palabra de debate entre los cristianos. Una palabra que hasta la fecha, como la misma palabra viasté, tiene 3 tipos de traducciones. Unos dicen, no, es que hay que ser violentos, es que hay que ser... Otros dicen, no, es que hay que ser esforzados. Y hemos caído en una controversia que vamos a desgajar el día de hoy. ¿Okay? En ningún momento la palabra se refiere a una persona violenta espiritualmente. Le estoy hablando de la palabra viasté. Si ya nosotros por ahí sacamos una predica y queremos, pues es que usted tiene que ser violento y que, pues ya eso ya es una adaptación de uno, ¿no? Pero la palabra en sí, viasté, no se refiere a una persona violenta espiritualmente. Se refiere a una persona violenta físicamente. A eso se refiere.
Ya si nosotros queremos hacer una adaptación y ponerlo al mundo espiritual, pues ya es una adaptación, ¿no? Que puede ser válida también, ¿por qué no, no? Pero si usted desgaja hermenéuticamente la escritura, no se refiere a eso, ¿sí? Entonces, para esto, vamos a irnos a Lucas 2.25. Lucas 2.25, vamos a ir a algo. Lucas 2.25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿sí? No estaba adentro de él, estaba sobre él. ¿Qué quiere decir? Era lleno del Espíritu Santo, tenía una llenura, ¿sí? Entonces, Lucas 2.25 habla sobre un hombre que se llama Simeón, que Dios le había dicho que no iba a ver la muerte hasta que no mirara al ungido de Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía este hombre? Este hombre esperaba. Vamos a algo, vamos a la palabra de ahorita, que yo les explique unos puntos, nos vamos a regresar a la palabra viaste del principio. Solo vamos a ver unos puntos para explicarle más la palabra viaste, ¿ok? En Lucas 2.25 dice sobre Simeón. Entonces, ¿Simeón qué hacía? Acuérdense de las 3 traducciones de viaste. Simeón era valiente, era esforzado. Lo que estaba haciendo era que esperaba. Simeón esperaba pacientemente en el templo. ¿Él podía manipular la llegada del Mesías? No. Él tenía que esperar. ¿Sí? Entonces, hay cosas, hay situaciones donde tú vas a tener que esperar la bendición de Dios. Hay ocasiones donde tú vas a tener que ser una persona que espere la voluntad de Dios. Hay situaciones que tú no puedes manipular. Hay situaciones que tú tienes que esperar solamente. Hay un dicho que me encanta, ese dicho lo tiene una tía mía en su casa, y dice: Dios, enséñame a obedecer las cosas que no puedo, a ser paciente con las cosas que no puedo cambiar. ¿Sí? Enséñame las cosas que puedo cambiar. Enséñame a enfocarme cuando puedo cambiar algo, ¿sí? Enséñame a cambiarlo, dice. Pero enséñame a ser paciente, dice, cuando no puedo cambiar las cosas. Entonces, hay bendiciones de Dios, hay cosas, hay promesas de Dios. Que dice, creo que viene en Marcos, dice, solamente, dice, las bendiciones te van a perseguir a ti, te van a llegar a ti. Tú no las tienes que seguir. Son esas clases de bendiciones donde tú no puedes hacer nada. ¿Más que esperar que sucedan. Esperar que lleguen a ti. Esperar que lleguen, esperar que aparezcan, exacto. ¿Sí? Tienes que sentarte nada más y esperar la bendición de Dios. ¿Qué le dicen a Jesús? El Padre le dice: siéntate a mi diestra, le dice el Padre. ¿Por qué? Porque Él ya fue y hizo su trabajo a la tierra, Él ya murió por las personas en la cruz, por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Padre? Siéntate a mi diestra, le dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, a todos los que no se te hacen caso, a todos los que se rebelan contra ti, a todos los que dicen que no existes. Siéntate, le dice el Padre, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, dice, al estrado de tus pies. ¿Sí? Hay cosas que no vas a tener que hacer nada. Más que, no, Jesús vino y murió a la cruz, ¿no? Él ya hizo su trabajo. Pero me refiero que hay cosas que, hay órdenes que Dios te va a dar, hay promesas que Dios te va a dar, donde tú no vas a tener que hacer nada, donde tú no vas a tener que mover ni un dedo. Hay cosas que te van a llegar solas. Dice que Simeón, ¿qué hacía? Esperaba.
¿Cómo se imagina a Simeón esperando en el templo? ¿Se lo imagina nomás sentado en una silla? Estaba adorando la palabra de la presencia de Dios, estaba orando, estaba ayunando, pero tenía que esperar. Tenía que esperar. Exacto. ¿Sí? Lucas 2, y ahí mismo, del 36 al 37. Vamos a leerlo. Dicen, estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de día y noche en ayunos y oraciones. ¿Qué era? Era profeta. ¿Ok? No sé por qué a las mujeres, en lugar de decirles profetas, les llamaban profetisas, pero es profeta. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, no sé por qué lo hacían en el Antiguo Testamento. Le digo porque en el Antiguo y en el Nuevo va a encontrar usted que muchas veces se le llama a una persona profetisa, pero no quiere decir que sea un profeta pagano, sino que se le llama que es una mujer, que es profeta. ¿Sí? Pero así se les llama, ¿no? Entonces se le llama, es profetisa, no es profeta. Sí. Entonces, Ana era profetisa. Ahí le van las cuentas. Aproximadamente, una mujer a la edad de 12 años, estoy hablando de aquella época, para que no me vaya a salir con cosas, en aquella época era donde las daban en casamiento, a la edad de 12 años. ¿Sí? Todavía tenían que vivir con el, ya sea con el papá o con el suegro, casi siempre era con el papá, tenían que vivir con el papá del muchacho y les enseñaba al muchacho un oficio, estaban bajo cargo de ellos. Se le conoce esa etapa como adulto joven, de los 12 hasta los 30 años. A la edad de 30 años, el varón ya podía tener su propia casa, ya podía ser maestro, ya podía encargarse de sus propias cosas. Antes no. Por eso Jesús empieza su ministerio hasta los 30 años. ¿Sí? Si hubiera sido él prospecto para casamiento, que no lo fue, a los 12 años empieza. ¿Sí? Entonces, saquemos las cuentas. 12 años dice desde su virginidad, ahí son 12 años. Luego dice que duró 7 años de casada. Y luego 84 de viuda. ¿Cuántos años son? 89. 103. 103. Exactamente, 103. Por eso dice que era avanzado. O sea que en este entonces ya había pasado cuando le dicen en los salmos a David, le dicen, en los más flaquitos la vida es de 70 años y en los más robustitos como lloviznando, esta es de 80 años, dice la escritura. Entonces esta mujer ya tenía 103 años. Póngale que hubiera sido robustita, póngale. Que no creo, porque la mujer siempre es más bien de comer frutas y verduras, ¿no? Eso de la carne es nosotros los hombres, ¿no? Pero vamos a ponerle que hubiera sido robustita, ¿no? Ya se había pasado 23 años. Esperando la promesa, le estoy hablando esperando la promesa. Porque quizás mucha de su familia ya había fallecido. Sí. Ella llevaba 23 años más. Le había tocado a lo mejor ver cosas que a lo mejor ella no hubiera deseado ver, que es la muerte de cierto familiar. 103 años, ¿sí? Entonces, pero dice que ¿qué hacía? Servía al Señor y era profeta en el templo. ¿Esperando qué? La redención de Israel, o sea, al Mesías. ¿Estaba qué? Esperando también. Sí. Le digo, hay cosas que no vas a tener que mover ni un dedo. Hay cosas en las que solo te tienes que enfocar. Mire, está Salomón. Salomón pide sabiduría y todo lo demás le cae por añadidura. Riquezas, palacios, todo le cae por añadidura. Pero él solo pidió sabiduría. Lo demás tuvo que esperar que le cayera nada más. Él no tuvo que mover ni un dedo. Salomón no tuvo que mover ni un dedo. ¿Quién fue el que tuvo que mover todos los dedos? David.
Porque David es el que fue a la guerra, David fue el que conquistó, David fue... Salomón nomás esperó y... Tuvo que esperarse nomás a que le cayera la bendición. Sí. No hizo nada. Quizás por eso se perdió en tantas cosas después. Porque no tuvo que hacer nada, solamente quedarse sentado en el sillón y esperar, nada más. Nada más. Sí. Sí. Entonces, hay ocasiones en las que sí, tienes que esperarte. Hay ocasiones en que tienes que buscar la providencia de Dios, la voluntad de Dios. ¿Okay? Vámonos a Daniel 6, del 9 al 10. Daniel 6. Daniel 6, del 9 al 10. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál provisión? La provisión que decía que no podían adorar a otro dios más que no fuera el emperador, ¿no? El emperador Darío de los persas, que hoy se conoce como el país de Irán. ¿Okay? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. En pocas palabras, le importó poco la prohibición. Él siguió adorando al Dios de los ejércitos, a Jehová. Él siguió adorando a Dios. Él le importó un bledo la prohibición que pusieron los demás. Ojo, esta prohibición era una trampa que habían manipulado los líderes de aquel entonces al rey Darío para tenderle la trampa a Daniel. Porque como eran corruptos, eran líderes corruptos, querían quitar a Daniel de en medio porque les estorbaba para su corrupción. ¿Sí? Entonces, tendieron una trampa, le dijeron, rey, señor, por 30, 60 días, no recuerdo, por 30 días que nadie te adore más que a tu nombre, ¿no? Lo quisieron hacer como una especie de Dios que no era Dios. ¿Sí? Pero fue una trampa que da el rey, pues en su ego, pues dijo, pues sobres, pues vamos entrándole, ¿no? Y pues ya, Daniel no lo amedrentaron, Daniel siguió con lo mismo. Sí. Aquí estamos viendo a los valientes y los esforzados. Regresémonos a la palabra viasté del principio, a los valientes y esforzados. ¿Sí? ¿Por qué les expliqué de Ana y de Simeón? Sí. Porque va a haber ocasiones en las que tienes que esperar la respuesta de Dios. Sí. Hay ocasiones en las que tú tienes que esperar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios responde, qué es lo que Dios dice. ¿Sí? El rey David tenía espadas, tenía escudos, Sí. tenía hombres de a caballo, tenía personas, pues. Pero aún así él se paraba, ofrecía holocausto a Dios y decía, Señor, ¿qué hago? ¿Los persigo o no los persigo? Estaba esperando la respuesta de Dios. Sí. Si era una bendición que él tenía que esperar y llegaba sola, o era una bendición que se tenía que ser valiente o esforzado. Daniel empezó, no era profeta. Daniel empezó como un político cualquiera. Primeramente era servidor del reino, ¿no? Primeramente. Él empieza siendo servidor del templo en Jerusalén. Y cuando vienen los babilónicos e invaden el templo, se lo llevan a Babilonia, ¿no? Ese es el segundo servimiento, Babilonia. Luego vienen el rey Darío con los medos persas, que es ahorita el país de Irán, invaden Babilonia, ¿sí? Y pues ahora sirve al rey Darío, ¿sí? Entonces sirvió a 4 reyes, porque luego después siguieron los o sea, sirvió al de Babilonia, sirvió al de Israel y sirvió al de los persas, y luego después, pues, cuando regresan del cautiverio. O sea, a Daniel le tocaron todos los pasos ahí alrededor de eso, ¿no? Entonces, Daniel fue una persona valiente. Él empezó como un político normal y fue subiendo de rango, no era ni gobernador, llegó a ser gobernador. El único fue igual que Josué.
que diga que José el soñador, el único que estaba arriba de él era el rey. Y no un rey, el rey de Babilonia, el rey de Israel y el rey de los persas. A los tres sirvió, y en esos solamente el rey estaba arriba de él. Daniel era un político, Daniel no empezó como profeta, Daniel solo fue político. ¿Cuándo es cuando él se convierte en profeta? Cuando él dice, se pone a orar y dice, Señor, te pido que me reveles qué es lo que va a acontecer con mi pueblo. Y después, si se acuerdan, no me acuerdo si fue en el capítulo 11 creo, o en el 12, llega un ángel y le da un rollo con la respuesta, donde le dice, hacía 21 días venía a darte la respuesta, le dice. Sí. Pero me salió al encuentro el príncipe de Persia, es el demonio de Persia. Le dice, me salió en el encuentro el príncipe de Persia, dice, y peleé con él. Pero se quedó Miguel, dice, y me ayudó, se quedó peleando. Entonces yo vine, te entrego el rollo y me tengo que regresar a hacerle el paro, a hacerle esquina. No sé cómo le digan allá donde usted, pero tengo que brincarle paro, güey. Sí. ¿Sí? Tampoco me expliqué, ¿verdad? Pues tengo que ayudarle, pues. Vamos a ver. Ya, se regresó a ayudarle. Entonces ahí es donde se convierte en profeta. Ahí es donde se convierte en profeta Daniel. Pero él empieza como un político. Entonces, ¿qué fue Daniel? Fue esforzado. Porque se esforzó. Él no era profeta. ¿Cuántos políticos, con todo respeto lo voy a decir, pero cuántos políticos conoce que diga usted que empezaron como políticos y se convirtieron en profetas? No creo que haya otro en la historia. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Porque después que salen se entera uno de las cosas, ¿no? Que no nos vamos a meter ahí. Sí, no. Pero Daniel no nada más fue esforzado, sino que fue valiente. Porque arriesgó su vida. ¿Sabe qué fue lo que le ocasionó el abrir la ventana y seguir adorando el nombre de Dios? Que lo echaran al pozo de los leones. Eso fue lo que pasó. Lo echaron al pozo de los leones porque el edicto de un rey no podía ser regresado atrás. Entonces, desafió la autoridad por seguir sus principios de fe. ¿Cuántas personas hay que no desafían la autoridad? Les dicen que tienen que ir el domingo a trabajar y se van el domingo a trabajar. Les dicen no, hay que apartar el tiempo de Dios. No, es que estaba lloviendo. No, es que me promovieron en el trabajo y ya no voy a poder venir. Tantas y tantas y tantas excusas. Daniel fue valiente. Daniel no nada más iba a quedar sin chamba, sino que se iba a quedar sin vida. Daniel fue valiente. Daniel fue viasté. Fue valiente y fue esforzado. Por supuesto que fue esforzado. Y por supuesto que fue valiente. Si nosotros pudiéramos describir dos personas viasté, pues el primero sería Jesús, ¿no? Porque ¿quién va a dar su vida por sus amigos, no? Sí. Y primero por sus enemigos, déjate de eso. ¿Sí? O sea, si nos preguntaran, ¿no? Oye, ¿darías tu hijo para que se salve el borrachito de la esquina? ¿Cuántos lo daríamos? Yo no. ¿Sí me explico? O sea, No, yo no. y Dios dice que, Juan 3:16 dice que Sí. envió a su hijo para que todos tuvieran vida eterna. Entonces, pero después de Jesús vienen dos bien importantes, José y Daniel, porque fueron esforzados y valientes, porque los dos empezaron mal. Oye, Daniel servía en el templo de Jerusalén y para el rey y todo, y de repente llega la invasión y se los llevan prisionero. ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron y fue prisionero también. Pero allá donde estaba prisionero,
resultó que se hizo gobernador, igual que Daniel. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, vámonos a Josué 18 del 2 al 3. Aquí era donde quería llegar. Para describir ya bien lo que le quiero decir con la palabra viasté. Josué. Ajá. Josué 18 del 2 al 3. Ok, primeramente, cuando vimos al principio Mateo 11, 12, al principio lo vimos, decía que la Reina Valera 60 decía que los violentos arrebatan el reino de Dios, ¿no? Sí. Ok. La traducción sí dice violentos, sí dice violentos, pero dice violentos físicamente. Entonces yo no creo que la Reina Valera hubiera querido decir eso. No. Creo yo, en mi muy humilde opinión, que quería decir violento espiritual, ¿no? ¿Verdad que sí? Es lo que yo trato de entender. ¿Sí? Sí. Entonces, lo único que no está mal traducido, sino mal aplicado. Porque no era la traducción de las tres que hay, no era la más correcta que se hubiera usado. Porque había otras dos opciones que coincidían más con la descripción del versículo. Sí. ¿Sí me explico? Entonces no creo que esté mal traducido, sino mal aplicado nada más. Porque sí quiero tratar de entender que las personas que usan la violencia como tal, lo hacen una violencia espiritual nada más, ¿sí? Sino que está mal, no está mal traducido, sino mal especificado, ¿sí? Vámonos a lo que quería llegar. Fíjese bien. Josué 18, del 2 al 3. Dice, pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus, de las cuales aún no habían repartido su posesión. Y le dice Josué a estas 7 tribus que todavía no habían recibido posesión de sus tierras. ¿Se acuerda que Moisés no lo dejan entrar a la tierra prometida? Llega Josué, que era un chiquillo, pero él no era político, ni era profeta, ni sacerdote. Él era general, era su chamba de él. Él era general. Eso es lo que él sabía hacer. Entonces, llega y conquista la tierra prometida. Y a las otras, a las otras 5 tribus, ellos pelean, reparten y ya. Pero había 7 tribus que todavía no se les había repartido tierra. Fíjese lo que les dice Josué en este versículo 3. Fíjese bien. Dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Le dice a las 7 tribus. Le dice, para venir a poseer la tierra que os he dado, Jehová, el Dios de vuestros padres. Pregunta, ¿quién fue el que dio la promesa de que les iba a dar la tierra? Dios. Pregunta, ¿por qué aquí les está diciendo, ¿hasta cuándo seréis necios para venir y tomar su tierra? Dios te la está dando. Sí. ¿Qué hicieron los primeros, Simeón y Ana? Esperaron, ¿no? Esperaron en la bendición de Dios, ¿no? Y ahí dice la Biblia que hay bendiciones que te tienen que llegar. Sí. Esas son unas bendiciones. Pero va a haber ocasiones en las que tienes que ser valiente y esforzado. Sí. Valiente, ¿por qué valiente? Porque no te vas a poder quedar de brazos cruzados. Así es. Porque tienes que salir y hacer algo. Tienes que tomar acción. Sí. Hay promesas en la Biblia, hay promesas que Dios te ha hecho, que te tienes que mover. No te puedes quedar sentado, no te puedes quedar de brazos cruzados a que las cosas sucedan o en ese específico punto te caiga del cielo. Porque esa promesa específicamente no te va a caer del cielo como sucedió con Simeón y con Ana.
esa bendición en específico la tienes que pelear. Ujú. Sí, amén. Sí. Y no estamos hablando de una forma violenta. Estamos hablando de ser valiente y esforzado. En que hay cosas que tienes que ponerte en acción. En que hay Sí. cosas que te tienes que poner... Que no puedes esperar a que las cosas sucedan solas. Por eso David siempre preguntaba. David lo que está, para que me entienda, David estaba diciendo, Señor, ¿qué hago? Ya tengo a todos los hombres, ya tienen sus espadas desenvainadas. Sí. ¿Qué hago? Me espero, los persigo. ¿Me espero o soy viasté? Soy valiente y esforzado. Voy y los persigo. Voy y persigo mi bendición, que es la victoria. O me espero y la bendición va a llegar sola. Le contesta el Señor, ve y persígueles. Te voy a dar la victoria. En las dos es victoria de Dios. Solamente que en una tienes que esperarte a que las cosas sucedan solas. Y en la otra tú te tienes que poner a jalar, te tienes que poner a chambear. Hay cosas que no se van a dar por sí solas, hay cosas que tienes que salir y perseguirlas, hay cosas que tienes que decirle al Señor, hay cosas que tienes que le vas a poder decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Que se cumpla tu promesa en mi vida. Y te esperas y sucede, ¿no? Pero hay otras ocasiones en las que tienes que decirle al Señor, nomás ponme donde hay y yo me encargo de lo demás. No estás siendo altanero, no estás siendo grosero, sino que hay bendiciones que tú te tienes que esperar a que las cosas sucedan y hay bendiciones que tú tienes que salir a perseguirlas. Que no te puedes esperar a que todo se dé solo. Tienes que ser viasté, tienes que ser valiente y esforzado. Vamos a dejar la palabra violento ahí sentadita en un baúlcito ahí en una esquina. Tienes que ser valiente y esforzado. Tienes que ser viasté. Lo que se le dijo a Josué. Lo que se le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Sí. Sé viasté. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, dice que Jehová tu Dios está contigo. Amén, amén. En el 9 dice, ¿qué dice? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué te está hablando eso? Dice, vas a ser esforzado. Vas a ser esforzado. ¿Sí? Entonces, fíjese bien. Moisés. ¿Esperó en Dios o fue viasté? Pues él lo hizo. Moisés esperó en Dios 40 años hasta que se topa la zarza que ardía, que dice que Jesús estaba en medio de esa zarza. Revísenlo. Dice, el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. El ángel de Jehová es Jesús. Dice, el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Sí. Y Jesús le dice, ve a liberar a mi pueblo. No le estoy cambiando, revíselo y ahí Sí, dice. es así mismo. Después de la zarza, ya no tuvo que esperar. Él nomás estuvo esperando 40 años. Estuvo dándole de comer a las ovejitas, llevándolas a pastar, llevándolas. Se esperó 40 años. Después que se le aparece la zarza, él tuvo que ser viasté, él tuvo que ser valiente y esforzado. Sí. Tuvo que ir y ponerse a jalar, manos a la obra. Y ve y dile al faraón, y ve y avienta la vara, y ve y avienta. Eso es valiente y esforzado. No se esperó a que las cosas le cayeran del cielo. Después de la zarza, él tuvo que ser viasté. ¿Lo hizo Dios? Todo lo hizo el Señor. Todo lo hace el Señor.
lo que te estoy enseñando no es que unas cosas las haga Dios y otras no. No, todas las hace Dios. Lo que te estoy enseñando en este día, en esta tarde, es que hay ocasiones en las que vas a tener que esperar en Dios y que las cosas se den solas y que se resuelvan solas. Y hay otras que te vas a tener que poner a jalar, que vas a tener que salir a perseguir las bendiciones. Hay veces que te van a llegar solas, dice la Escritura, pero hay otras ocasiones que vas a tener que salir a perseguirlas. ¿Qué dice en la Escritura? Sal, le dicen el novio al que estaba ahí, al mayordomo, le dice, sal y fórzalos a entrar. Hay bendiciones que tienes que salir a perseguirlas, salir y afuera y órale, póngase a jalar, mijo. Ujú. Hay ocasiones en las que tienes que ser valiente y esforzado. Así es. Para ser valiente y esforzado también se ocupa confiar en Dios. Sí, amén. Esta frase es de un pastor, pero es muy cierta. Dice, Dios sabe improvisar. ¿Cómo que Dios sabe improvisar? Sí. Muchas de las veces Dios puede hacer las cosas, Sí. pero muchas de las veces está esperando que tú reacciones, que tú tomes manos a la obra. Él está ahí atrásito y así, detrás de ahí, está a un lado. Y nomás te está viendo. Porque hay ocasiones que se te cae el hijo. Y ¡ay, pobrecito! Y sí está bien. Pero hay ocasiones que cuando le quieres enseñar, nomás observas. El niño se levanta, se limpia y sigue corriendo. ¿Cierto o no? Sí. Lo mismo es el Señor. Hay ocasiones en las que el Señor nomás te está mirando. Está mirando el problema, está mirando la situación, está mirando a la otra persona que te está agrediendo, que te está haciendo la vida imposible. Sí. Pero Él nomás está así. ¿A qué? A que tú reacciones. A que tomemos medidas. Hay Sí. cosas que nomás vamos a tener que esperar. Pero hay otras cosas que uno tiene que salir a perseguirlas. Hay veces que tienes que esperar como esperaron Simeón, como esperó Ana. Sí, perfecto. Pero va a haber ocasiones en las que vas a tener que ser, como se le dijo a Josué, valiente y esforzado. Sí. Vámonos a Josué. Josué, ¿fue Viasté o esperó? ¿Mm? Fue Viasté, era general. Él nomás se le dijo, ve y conquista la ciudad, y fue y la conquistó. Fue y la conquistó. Él nunca se esperó ahí arriba del cerro a que Dios bajara en persona y conquistara toda la tierra. ¿Verdad que no? ¿O sí se esperó? ¿Qué fue lo que hizo? Sí. Bajó y conquistó la tierra. 7 tribus. Fíjate bien, por eso te estaba hablando de este versículo. Había 7 tribus que todavía no se les iba repartido tierra. ¿Por qué? No le agarraron. Estaban esperando, fíjate bien, estaban esperando que Josué conquistara esas ciudades militarmente hablando y que se las diera a ellos. Pero Josué, ¿qué le dijo Caleb? El viejito de 80 años. Ese fue el primero. Llega y le dice, dame un pedazo de tierra, un pedazo de monte, dice, y yo lo poseeré. Sí. 80 años tenía. ¿Qué crees que pasó? Pues, Lo conquistó y se lo heredó a su gente. exacto. Y las otras 7 tribus estaban esperando que el líder hiciera el trabajo y luego se los diera a ellos. Se para el líder Sí. Santo. en el 18:3
Y les dice, ¿hasta cuándo vas a ser necios para venir a poseer la tierra que Jehová les ha dado? ¿Quién prometió que les iba a dar la tierra? ¿Dios? Dios. Entonces ellos pensaron que tenían que sentarse a esperar que Dios bajara desde su trono personalmente, quitara a todos y que les diera la tierra. Ahí está, mijo, siéntate, toma la tierra. No, no, porque Les dice Josué, Jehová por medio de Josué, ¿hasta cuándo vas a ser necios? Le dice, para poseer lo que yo te di. Ya son tuyos, nomás tienes que ir por ellos. Exacto, ya son tuyos, nomás tienes que ir por ellos. Va a haber ocasiones en las que solamente te va a decir el Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero va a haber ocasiones Sí. en las que Dios te va a decir, ¿hasta cuándo? ¿Qué le dijo a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Ya lo deseché. Sal. Acción, viaste. Se viene Sal. caliente y no llores. Porque tengo otro. Ponte a trabajar. Sigue la bendición. Ve y persigue. Va a haber ocasiones en las que solamente te tienes que sentar y esperar la noticia. Y quedarte en tu casa y decir, no, sí, es que yo estoy esperando como Ana y Simeón. Perfecto. Va a haber ocasiones, sí es cierto. Pero va a haber otras ocasiones en las que vas a tener que salir y pelear por lo tuyo. Vas a tener que salir y pelear por... Vas a tener que pelear. Sí. Hay ocasiones en las que vas a tener que bajarte de la barca. ¿Por qué los 11 discípulos no se bajaron de la barca? Nomás Pedro se bajó. Y lo criticaron cuando se empezó a hundir. ¿Pero por qué los otros no se bajaron? Que tenían miedo. ¿Se habla algo malo de ellos? No. Pues ¿cómo se va a hablar mal de ellos si ni siquiera se bajaron? No, pues no. Va a haber ocasiones en las que te vas a tener que bajar de la barca. O sea, serviaste. Va a haber otras ocasiones en las que la bendición va a llegar por sí sola, ay, de lo alto. Y va a haber otras ocasiones en las que vas a tener que hacer todo con las manos. O sea, salir de tu incomodidad. Me refiero cuando es curado el ciego por lodo en los Por ojos. lodo. Ujú. ¿Sí? ¿A quién le va a Sí. gustar que le echen lodo en los ojos? Creo que a nadie, ¿no? Bueno, pero sí voy a Pero ponerme va a haber ocasiones en las que vas a tener que salir de tu comodidad. Sí. ¿Qué es lo más cómodo? Quedarte el domingo en un sillón. Ujú. Es lo más cómodo. Sí. Pero a veces vas a tener que salir de tu incomodidad. Sí. De tu comodidad. Vas a tener que tomar tu camilla y andar. ¿Por qué? ¿Por qué digo tomar su camilla y andar? Porque la mente del paralítico que estaba acostado en la camilla es, esta es mi vida toda la vida. Mi lógica es, si me paro voy a hacer el ridículo. Porque me voy a caer y la gente se va a burlar de mí. Pero ¿qué hace el Señor? Lo pone a jalar. ¿A poco no lo pudieron haber cargado entre los discípulos y llevarlo a la casa? ¿Pero qué hace el Señor? Hey, sé viaste. Toma tu camilla y camínale. Vas a tener que mover la piedra. Imagínate, cuando se muere Lázaro y es puesta la piedra, el Señor les dice, muevan la piedra. ¿Qué dicen ellos? Pero ya huele. Si no lo hubieran movido, Dios no lo resucita. Sí, no. Porque Dios no iba a mover la piedra. Porque ¿quiénes eran los que ocupaban el milagro? ¿Jesús? Jesús no ocupaba el milagro. Ocupaban ellos. Los familiares, los amigos de Lázaro. Muevan la piedra. Sé viaste, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, mueve la piedra. Hay ocasiones en las que vas a tener que hacer algo.
Hay ocasiones en las que va a estar prohibido que te quedes ahí nomás sentado mirando. Hay ocasiones en las que va a estar prohibido que solo te quedes a ver, a esperar el milagro del cielo. El milagro siempre viene del cielo, Sí. eso sí. Amén. Pero hay ocasiones en las que caes solo, tú volteas, abres los ojos y ya pasó. Pero va a haber otras ocasiones en las que Dios te va a decir, hoy no. Hoy te va a tocar jalar. Hoy te va a tocar chambear. Hoy te va a tocar ponerte a trabajar. Hay una palabra, Así es. aparte de viasté, que es ya de la lengua actual, ser proactivo. ¿Qué es ser proactivo? Ser proactivo es un empleado que es proactivo, es un empleado que no te tienes que esperar a que el patrón te dé la orden o a que el líder te dé la orden. Tú eres proactivo. Terminas tu trabajo y sigues haciendo otro aunque no te lo hayan ordenado. ¿Por qué? Porque es un trabajo del día a día. Claro. Ser proactivo. Acabé de hacer los clavos y hice también los chilillos. Solo te encargaron los clavos, pero tú hiciste los chilillos, ¿por qué? Porque sabías que muy posiblemente el patrón te iba a decir que los arreglaras. O los miraste desarreglados y dijiste, no, pues siguen esos. Y los arreglaste. Ser proactivos. Va a haber ocasiones en las que vas a tener que ser pasivo y esperar, y otras proactivo. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Bendiciones.